Buena tarde, muchas gracias a los que nos acompañan en este momento, muchas gracias también a quienes nos vayan a ver por diferido. Hoy tenemos a un invitado muy especial, una persona y uno de los investigadores sobre ópera más importantes de la actualidad. Él es Francesco Milella, italo-mexicano. Actualmente está trabajando en la Universidad Complutense, pero también trabajó en la Universidad de Dublín, en el University College of Music, eh, y es también el presidente o uno de los dirigentes del grupo de ópera latinoamericana en el IAMS. Leeré su trayectoria, que por supuesto ustedes pueden consultarlo, es de los investigadores más jóvenes y con una trayectoria más impresionante. Ha, por ejemplo, ganado el premio de Tesi Rossiniane, otorgado por la Fondazione Rossini de Pesaro, por su tesis sobre Manuel García, este gran tenor español que estuvo en Francia y también estuvo en América. También obtuvo en el 2023 el premio Otto Mayer Serra de la University of California, Riverside y el Center for Iberian and Latin American Music. En el 2024, su tesis doctoral recibió el premio Outstanding Dissertation Award, otorgado por la International Musicological Society, es decir, la IMS. Francesco Milella cursó estudios universitarios en Italia, licenciatura en literatura moderna, maestría en musicología y en los Países Bajos, maestría en políticas de la cultura, lo que le ha permitido desarrollar una formación interdisciplinaria que combina historia cultural, estudios musicales y análisis crítico del arte en contextos transnacionales. Sus investigaciones han sido publicadas en Cambridge University Press, Routledge y Ricordi, contribuyendo a la historiografía sobre ópera, colonialismo y modernidad musical en el espacio atlántico. Paralelamente a su carrera académica, ha trabajado como crítico musical y asesor cultural para revistas especializadas e instituciones artísticas en Europa y América Latina, entre ellas la Orquesta Sinfónica de Milano, la Academia Chiquiana de Siena, el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, el MUNAL, y el Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Colaboraciones que reflejan su compromiso por tener puentes entre la investigación académica y la divulgación cultural. Y por supuesto, nos acompaña como otro presentador el doctor César Octavio Moreno Sayas, director general de esta asociación civil, Ópera en Movimiento, organización que se dedica a la producción, investigación y distribución de contenido cultural y artístico. Trabaja en la coordinación de proyectos artísticos y académicos, así como en las cooperaciones interinstitucionales, como la que se tiene con Ópera Bob. Adicionalmente, el doctor Sayas es miembro de la Junta Académica del Diplomado de Ópera Mexicana de Fundación Arte contra la Violencia, que dirige la doctora Enid Negrete. Ha producido en México el estreno latinoamericano de Achí, Galatea de Polifemo de Händel, así como el estreno mundial de Eugenia, ópera de Armando Ortega Carrillo. Además de lo anterior, Armand ha colaborado como ponente, crítico, ensayista o docente en instituciones y medios como ProÓpera, Opera Wire, Mexican Cultural Center, Universidad Anáhuac Norte, Academia Sibelius, Universidad de Nottingham, entre otros. Se dirige a ustedes su servidor, Emanuel Paul Castellanos. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Emanuel. Y muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. Es un Ustedes. gusto tenerte. No sé si te acuerdas, pero la primera vez que nos conocimos hace ya muchísimos años fue con una exalumna mía de un curso que di sobre ópera y poder, Ana Cecilia. Ella nos Raza, sí. presentó y desde ahí, pues realmente siempre hemos estado en contacto y siguiendo nuestras carreras. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas? Entonces, para mí es un gusto que puedas participar con Para nosotros mí en también. esto. Muchas Eh, gracias a ti, a todo el equipo por esta invitación. de nada, de nada. Este, de los trabajos que el doctor Francesco está realizando están muy ad hoc a lo que es una grandísima tendencia de explorar la ópera. Por mucho tiempo se había explorado pues, óperas italianas perdidas, óperas alemanas, por ahí barrocas, por ejemplo, franceses muy poco interpretados en el 19 y así podemos seguir con otros países. Pero el caso hispanoamericano es algo
más contemporáneo y que todavía tiene una grandísima beta para explorar. Y es ahí donde la contribución que él está haciendo, pues, de crear los vínculos para explorar la ópera en Latinoamérica son vitales para dar esto. Entonces, precisamente, a través de él, indirectamente, porque fue con Paul con quien estoy en contacto, es que conocí también a Ronzi Torres, especialista en ópera colombiana del siglo XIX, y es con quien vamos a colaborar en este año junto con Ópera WAP para estrenar en México la ópera Esther de este compositor José María Ponce de León. Este tipo de actividades hubieran sido muchísimo más complicadas de no haber sido por el trabajo que está realizando Francesco. Entonces, aquí le damos la bienvenida y te cedo la cámara, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en vivo, los que estarán viendo el video en otro momento en YouTube y en otros medios. Y es un gran gusto estar aquí. Es un gran gusto estar aquí porque estamos celebrando algo realmente fundamental para la musicología mexicana y en general latinoamericana, y es el proyecto de digitalización de documentos en colaboración con la British Library. El objetivo de esta charla es hablar del problema del archivo digital en la musicología latinoamericana y entender más a fondo por qué un trabajo como el que se está haciendo hoy en día con Ópera en Movimiento es tan importante. No solo porque nos permite recuperar documentos, sino porque abre nuevos espacios en la musicología latinoamericana, en la investigación y en la divulgación también. Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar. Me dicen si no ven, ¿la están viendo? Se ve perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Archivos digitales, nuevos espacios para la musicología latinoamericana. Un tema muy complejo, fascinante, extremadamente amplio. Vamos a tratar de entender cuáles son los grandes retos culturales, sociales, incluso políticos, y cuál es la historia que nos ha llevado a este momento en este tema. La pregunta inicial que nos tenemos que plantear es una pregunta aparentemente muy obvia, pero extremadamente densa de respuestas, llena de respuestas y de complicaciones e implicaciones. ¿Qué es un archivo? Eh, la respuesta va desde un primer momento más allá de lo físico, y es lo que vemos en uno de los libros más recientes y creo que más importantes en este tema de Alejandro Madrid, académico musicólogo de la Universidad de Harvard, que acaba de publicar el libro The Archive and the Aural Seat, un libro que examina las posibilidades de recuperar el archivo musicológico y la capacidad que tiene de preservar, de archivar documentos que no fueron concebidos para ser escuchados. Madrid retoma un concepto clave en la historia de la cultura latinoamericana y también de la musicología, que es el de la ciudad letrada, de Rama, un clásico de la literatura para proponer el concepto de ciudad aural. Rama propone el concepto de ciudad letrada, Madrid propone el concepto de ciudad aural, es decir, una élite intelectual urbana latinoamericana para la cual el sonido y la escucha son fundamentales en la producción, recreación y circulación de nuevas formas de conocimiento. Al contrario de un debate tendencialmente elitista que parece promover una agenda mayoritariamente nacionalista, Madrid sostiene que los archivos de la ciudad aural pueden contribuir a desmantelar los marcos dominantes de la cultura nacional y colonial. Obviamente el marco de Alejandro Madrid es un marco postcolonial. El debate que plantea Madrid no es solo uno de los muchos aspectos, es solo uno de los muchos aspectos que tenemos que considerar cuando hablamos de los archivos y música latinoamericana en el mundo digitalizado en el que vivimos. Comencé con este libro y la referencia a Ángel Rama porque es el contributo, como dije antes, más reciente y seguramente uno de los más relevantes respecto a este tema, y porque nos ayuda a entender el contexto en el que hoy nos movemos al hablar de este tema. La verdad es que, como dije antes, detrás de un archivo hay mucho más que un documento. El archivo no es solo un contenedor neutral, es una tecnología de poder, una práctica cultural, una forma de producir conocimiento. Y aquí vemos a dos de los más importantes
intelectuales, filósofos que nos ayudaron a entender en el curso del siglo XX las diferentes implicaciones filosóficas y políticas del archivo. En el caso de Foucault, él habla del sistema de enunciabilidad y de la ley de lo decible. Para Foucault, el archivo es el sistema que determina lo que se puede decir y lo que no, lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho. No es una biblioteca, sino el reglamento que rige la aparición de los enunciados. Una visión, igualmente podemos decir, pesimista, quizás muy realista, es la de Jacques Derrida. Él habla abiertamente del mal de archivo, de deseo, de autoridad, de poder. Él relaciona la palabra archivo con arjé, que no es solo el inicio, el comienzo, sino también el poder de los arcontes, una de las autoridades más importantes en el mundo ateniense del siglo VI, V y IV. El archivo para Derrida selecciona, excluye y destruye, pero también nace en esta contradicción de una ansiedad por la pérdida. Para Derrida, al seleccionar que guardar, asesinamos lo que dejamos fuera. Entonces, el archivo nos pone frente a una disyuntiva, a una aporía, quizás. Por un lado, el archivo nace porque tenemos la obsesión de que no queremos olvidar, de que queremos ser inmortales, en cierto sentido, el mal de archivo. Y por el otro lado es la conciencia de que el archivo inevitablemente destruye, excluye, elimina y crea jerarquías. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con América Latina? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver esto con la musicología latinoamericana? Veámoslo en estos términos: digitalizar, archivar y hoy en día archivar en términos digitales no significa conservar mejor. Seguramente eso lo vamos a ver, es una parte muy importante y positiva, constructiva de la digitalización y de los archivos, pero archivar y digitalizar significa reordenar el pasado a partir del presente. ¿Qué significa hacerlo en Latinoamérica con su música, un universo que va de lo escrito a lo escrito, de lo escrito a lo no escrito, de lo escrito a lo oral, de lo oculto entre muchas comillas a lo popular entre muchas comillas, de lo europeo a lo indígena, de lo canónico a lo fronterizo? Una perspectiva, yo les propongo empezar a pensar en una respuesta a esta pregunta a partir de la historia de los archivos. Los archivos musicales latinoamericanos. Voy a proponer una breve lista de archivos, no como lista, sino más bien como ejemplos. Mi objetivo no es presentarles todos los archivos que existieron y que existen hoy en día en América Latina en ámbito musical y musicológico, sino proponerles ejemplos que nos ayudan a entender el problema del archivo y el problema de la digitalización de los archivos musicales en este contexto geográfico. Casi todos los archivos de América Latina que tienen que ver con temas musicológicos nacen con las independencias. Nacen con esa misión de civilizar el oído de las nuevas naciones, de ordenar identidades que se perciben como desordenadas, demasiado heterogéneas para que de ellas pueda nacer una identidad homogénea, cosmopolita, estable, moderna. El primer ejemplo que les propongo, vamos a ir en orden bastante general, sin un sentido cronológico, son ejemplos. Es el archivo de la Sociedad Filarmónica de Lima, que nace en Perú en 1888, nace a finales del siglo, pero es heredero de los intentos previos de organizar la vida musical republicana. La misión es de este archivo, y lo vamos a ver en otros archivos también de la misma época, es centralizar las partituras de la música europea culta para educar la burguesía limeña tras la Guerra del Pacífico. Entonces volvemos a ver esa dinámica de poder de las que nos han hablado, entre muchos otros, Foucault y Derrida. Es el ejemplo perfecto, yo creo, de una élite urbana que utiliza el archivo de partituras para reconstruir una identidad nacional herida, las guerras del Pacífico, apoyándose a la tradición europea como símbolo de orden y progreso. Aquí tenemos conflictos postcoloniales sumamente interesantes que no tenemos tiempo de analizar en este contexto. Otro archivo sensacional es el archivo del Conservatorio Nacional de Música, el Conservatorio Nacional de Música de México. Nace en 1866, un periodo de transición sumamente traumático en términos políticos y culturales.
falta poco para que llegue Maximiliano, estamos todavía en un proceso de construcción cultural y nos estamos acercando muy lentamente a lo que será la aventura del Porfiriato. Almacenar el canon de la música es el objetivo de este archivo. Es lo que se tiene que enseñar en el país, es crear el canon musical. México tiene que ser moderno, para ser moderno necesita música y para hacer música necesita un canon, uno de los grandes conceptos de la musicología decimonónica. Obviamente volvemos, es el leitmotiv de esta charla, esta dinámica de poder. Obviamente lo interesante de este archivo es que excluye todo lo que no es europeo. La música indígena no es parte de este archivo, por lo menos en esa época. No es parte del archivo toda la música popular folclórica mexicana. Llegará a serlo, pero mucho después. Otro ejemplo sensacional, y ahora sí nos movemos a principios del siglo XIX, incluso en época colonial, al final de la colonia, el archivo de la Catedral de Bogotá. Si bien el material es más antiguo, obviamente es un material del siglo XVII y XVIII, es en el siglo XIX cuando las élites republicanas bogotanas comienzan a archivar estas obras bajo una nueva lógica nacionalista, recuperar el pasado colonial religioso. La religión, la música religiosa en América Latina ocupa un papel muy problemático en el siglo XIX. Mi colega José Manuel Izquierdo ha trabajado muchísimo este tema y volvemos a ver ese tema de Derrida, ¿no? Del mal de archivo como una búsqueda de legitimidad. No podemos olvidar porque estamos construyendo un futuro. Recuperamos el pasado para pensar en el futuro. Y en esta tensión entre tiempos, el archivo es un puente físico y simbólico fundamental. Y cerramos el siglo XIX con eh, uno de los archivos más emblemáticos, sobre todo para quienes trabajan temas de ópera como César Emanuel y muchos otros que nos están acompañando en este momento, el archivo del Teatro Colón en Buenos Aires. La fecha es 1857, no es la fecha de la construcción del Teatro Colón que conocemos hoy, es de cuando empieza el archivo musical. Cuando se comienza a generar un archivo de libretos, de partituras, de registros de ópera. El objetivo en este caso tiene que ver con la ciudad. Hay que posicionar Buenos Aires como una capital cosmopolita y ese será el gran objetivo del Colón que se inaugurará a principios del siglo XIX, siglo XX. Entonces, archivar para reproducir la modernidad de París, de Milán, de Londres, etcétera. Entonces, una dimensión de colonialismo interiorizado porque nosotros tenemos que estar al nivel de la autoridad cultural europea. Las referencias a Miñolo, a Quijano, en este tipo de ejemplos son muy, muy importantes. Llegamos al siglo XX, un siglo muy diferente. Aquí también les voy a mencionar algunos ejemplos que yo consideré relevantes en el panorama, en el mapa absolutamente infinito de archivos musicales en América Latina. Obviamente, cuando hablamos de América Latina, tenemos que pensar qué significa hablar de América Latina, obviamente. Eh, la frontera de Estados Unidos, obviamente, es un tema muy importante y a nivel de archivos plantea retos, objetivos, metodologías, en algunos casos totalmente diferentes. Mi colega de la Universidad de Jaén, Javier Marín, está trabajando todo el tema de las misiones en Nuevo México. Es un tema que no pertenece al canon latinoamericano, pero su trabajo de archivo ha logrado redefinir las fronteras de lo que es latinoamericano. Y el primer ejemplo que les propongo es un ejemplo que se coloque, pertenece al ecosistema latinoamericano, pero de una forma para muchos problemática, porque es Brasil, porque no es un país hispanohablante, pero Brasil es Latinoamérica. Y hablamos de la discoteca municipal Oneida Alvarenga, una discoteca que nace en los años 30, son además los años de Claude Lévi-Strauss, cuando Claude Lévi-Strauss viaja a Brasil para ser profesor de antropología en la Universidad de Sao Paulo, y entre sus alumnas está Oneida Alvarenga, y nace con la misión de pesquisas folclóricas en 1938. Ella empieza a recorrer el norte y el noroeste del país grabando rituales y canciones que hoy son tesoros de la identidad nacional de Brasil. Y está todo en este archivo.
Otro archivo fundamental que nace en el siglo XX es el Instituto de Investigaciones del Folclore Musical de Chile, 1943. Nace bajo el alero de la Universidad de Chile como respuesta a la necesidad de institucionalizar el estudio de la música vernácula. El canon respecto al siglo XIX empieza a cambiar porque cambian las exigencias del discurso nacional y del discurso social. Tenemos ahora que definirnos como nación a partir de lo que nos define como otra entidad respecto a lo europeo. Y ahí nace el interés por el folclore. Y figuras como Vicente Salas-Viu, un hombre mítico en el mundo de la musicología latinoamericana, en este caso, contribuyen a definir qué es la música chilena frente a la influencia europea. Y en este caso, el archivo, una entidad física extremadamente eh, casi inmóvil, pero a nivel cultural extremadamente flexible y cambia completamente el enfoque del archivo. Pasamos del canon europeo a lo que nos define como auténticamente, otra vez entre comillas, chilenos, brasileños, paraguayos, etcétera, etcétera. El objetivo de este instituto, que nace, como mencioné antes, bajo la protección, digamos, de la Universidad de Chile, es que era un archivo sonoro masivo de la música campesina indígena, el cual sirvió como de base para compositores de la academia y crearon obras con un corte nacionalista, estilizando, obviamente. Ese es uno de los trazos fundamentales de la música latinoamericana del siglo XX, estilizando el sonido indígena. Aquí llegamos a un ejemplo que yo, lo personal, como lo mexicano, considero más cercano a mi experiencia, no solo mi experiencia como académico, sino también a mi propia experiencia personal, la Fonoteca Nacional del Imbal. Eh, la, La Fonoteca es una institución bastante reciente, 1940, aunque en realidad su idea nace ya en los años de la Revolución, nace con el nacionalismo mexicano, con figuras como Carlos Chávez, y la idea, la necesidad, más que la idea, volvemos a ese mal de archivo, la necesidad de no olvidar, de construir un archivo que respaldara la idea de un México mestizo. Se empiezan a rescatar las grabaciones de campo de grupos indígenas y grabaciones de la Radio Nacional. Es el ejemplo perfecto de cómo el Estado usa el archivo para construir una narrativa de unidad tras una guerra civil. Y volvemos a ver ese leitmotiv, no solo del poder, sino de cómo el Estado lo usa para definir, para representarse, que es lo que vimos en Perú en a finales del siglo XX, cómo el archivo ayuda a definir un país, una identidad unida después de las guerras del Pacífico. Y volvemos a Colombia con el archivo de música del Museo Nacional de Colombia. Nace en los años 30, 40. Durante la República Liberal hay un esfuerzo para centralizar la cultura colombiana. Se busca integrar las músicas de las cosas, el bambuco, la cumbia temprana, en un canon nacional que pudiera ser exportado, eso es muy importante, y enseñado. Entonces el archivo, para generar conocimiento y darle una visión mucho más dinámica, darle una identidad más viva, más dinámica. El trabajo de recopilación en este caso y de partituras y de registros de bandas de viento, bajo una mirada letrada, volvemos a la idea de Ángel Rama, intentan elevar la música al estatus de arte nacional, la música popular, obviamente. Ahora bien, hicimos este recorrido a través de algunos de los más importantes representativos archivos de la historia latinoamericana, archivos musicales de la historia latinoamericana. Hay una pregunta que nos tenemos que plantear necesariamente hoy en día. El mundo está cambiando con una rapidez impresionante. ¿Cómo cambia todo esto con la tecnología digital? ¿Qué impacto tiene la tecnología digital en la musicología latinoamericana y en su esfuerzo de recordar, de preservar, de construir? Tenemos grandes ventajas, inevitablemente. Tenemos un acceso ampliado, una democratización del conocimiento. Todos pueden acceder. Y conexiones transnacionales. Tenemos preguntas nuevas también. Preguntas sobre los Big Data. Tenemos preguntas sobre el análisis comparativo, sobre la escucha remota. El investigador ya no tiene que viajar, ya no tiene que estar presente en el archivo, ya no tiene que oír el espacio.
En el caso de los Big Data, cómo recogemos información sobre un proceso que yo he estado trabajando de la ópera italiana en América Latina, por ejemplo. Big Data, tenemos datos sobre la recepción de la ópera italiana en México, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. ¿Cómo catalogamos todos estos datos? ¿Cómo los analizamos? ¿Cómo los interpretamos? ¿Qué hacemos con ellos? Les voy a proponer un ejemplo que tiene que ver directamente con mi investigación. Eh, lo comparto porque en mi caso, como en muchos otros casos también, tener acceso a archivos digitales ha sido fundamental. Mi trabajo por muchos años en mi doctorado en la Universidad de Cambridge se centró en la figura de Manuel García, célebre tenor de principios del siglo XIX, y su experiencia en México entre 1826 y 1828. García es una figura compleja, nace en España, trabaja en Francia, en Italia, en Inglaterra, viaja a Nueva York, llega a México, regresa a París. Una investigación de este tipo sin los archivos digitales hubiera sido imposible. Posible, probablemente, pero con una cantidad de dinero que nosotros académicos vemos muy difícilmente en estos tiempos. Benditos sean los archivos digitales. Para mí fue la salvación. Creo que el 90% de los documentos, 80 quizás los encontré de manera digital. Y lo interesante, por eso no nos da tiempo de hablar de eso, porque ya no es una implicación tecnológica, es un discurso más ético quizás como investigadores, el prestigio, la autoridad que le damos nosotros, investigadores, a los documentos que encontramos en Internet. Como si la facilidad de acceder a ellos les quitara importancia porque en cierto sentido nos sentimos en culpa. ¿Cómo puede ser que encuentro el documento que cambia mi investigación de doctorado en Internet en una noche de COVID a las 3 de la mañana y no lo encontré haciendo lo que todo académico investigador tiene que hacer, es ir a un archivo, ponerse sus guantes blancos, su mascarilla y empezar a ver archivos y archivos y archivos? Ese es un tema muy interesante, se ha tratado, hay un texto muy interesante de Benjamin Walton sobre este tema, sobre la autoridad que le damos a los documentos, el aura que tienen los documentos que encontramos en Internet. Para mí fue un tema muy interesante porque efectivamente en el caso de mi doctorado, lo dije antes, el 80% de los documentos los encontré en Internet y el más importante lo encontré en Internet, el que cambió completamente mi investigación, un diario privado de un cantante que trabajó con Manuel García en la Ciudad de México. Ahora bien, todo esto hubiera sido imposible sin el archivo digital. Esta posibilidad de comparar el García europeo, el García español, italiano, francés con el García mexicano, el García de Nueva York. Yo hice todo desde mi casa, casi todo, gracias a los archivos digitales. Hay un pero muy grande. Los archivos digitales sí presentan problemas muy importantes, preguntas muy importantes. ¿Quién digitaliza? ¿Con qué criterios? ¿Para quién? ¿Y desde dónde? Y aquí pasamos a problemas quizás un poco más grandes, que son el problema de las infraestructuras y la desigualdad de infraestructuras y de tecnología. Casi todos los archivos son archivos de países, digamos, del primer mundo, ¿no? Gran parte de los archivos digitalizados están en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. También tenemos la dependencia de plataformas privadas. Y aquí volvemos a un tema que yo quise mencionar no por eh, obsesiones políticas, porque ha sido un tema de discusión y sigue siendo un tema de discusión en el debate actual. El tecnofeudalismo, del que habló una figura muy discutida hace unos años, el secretario de Economía de Grecia, Yanis Varoufakis. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién controla esos acervos digitales? ¿A quién le compro yo el espacio? ¿Y qué poder tiene esta persona eh, ante los documentos que yo subo en el espacio que él me está vendiendo? La palabra feudalismo se ha criticado mucho, yo creo que es interesante, yo todavía no sé bien cómo posicionarme ante este concepto, es un concepto muy complejo, pero yo creo que es interesante porque despierta preguntas urgentes en este caso. Tenemos también el problema del idioma, de la lengua, de los metadatos, que despiertan categorías coloniales.
digitalizar, descolonizar. ¿Estamos seguros que digitalizar significa descolonizar o significa simplemente traducir ciertas dinámicas de poder a plataformas más abstractas, menos tangibles y por lo tanto menos controlables y por lo tanto más peligrosas? Y estoy abriendo preguntas. El archivo digital puede abrir, puede amplificar voces, pero puede también reproducir viejas jerarquías en alta resolución. Eso tiene un impacto fascinante y problemático, positivo y negativo a la vez en la musicología latinoamericana. Y para entender más concretamente el impacto que tiene y el gran reto por el cual tenemos que agradecer muchísimo el trabajo que están haciendo en Ópera en Movimiento, porque están enfrentando no solo un reto técnico y tecnológico, sino también un reto cultural muy importante al digitalizar todas estas obras del patrimonio cultural mexicano y en general latinoamericano. Para entender todo esto, les propongo mirar a un texto más musicológico que no tiene directamente que ver con los archivos digitales, con la musicología digital, pero sí tiene que ver con la musicología latinoamericana. Y es un texto de Leonardo Weissman, un hombre fundamental en la musicología latinoamericana, un musicólogo argentino que ha trabajado muchísimo para darle autoridad intelectual, para darle un carácter internacional a la musicología latinoamericana y a la música latinoamericana. Bien, Leonardo Weissman en 2023 publica un texto en un blog de la Sociedad Internacional de Musicología, Musicological Brain Food, Who's Global Musicology? Nos pregunta Leonardo Weissman, ¿de quién es la musicología global? Y obviamente su respuesta, la respuesta de Weissman, nace a partir de su perspectiva, una perspectiva internacional muy abierta, muy crítica y muy latinoamericana también. Eh, Les propongo algunas citas de este texto. Es un texto bastante breve, lo pueden encontrar en internet, acceso libre. Es un texto sensacional. Y nos dice Weissman, criados y formados en el sur global, centrando nuestra investigación en cuestiones musicales cercanas y de fácil acceso, porque no podemos permitirnos las conexiones con los recursos académicos del norte global, siempre, habla de los musicólogos latinoamericanos, hemos practicado una musicología que conecta continentes. No se puede estudiar las misiones jesuíticas en Paraguay sin relacionarlas con sus generadores europeos. No se puede estudiar el tango sin ser consciente de que su triunfo en Buenos Aires fue posible gracias a su éxito en París. Al estudiar la música del periodo colonial, hay que tener presente que las escuelas locales o regionales, casi, nunca disfrutaron de un desarrollo sostenido. Podemos permitirnos envidiar a la primera, a la segunda, tercera escuela borgoñona de antaño, porque cada generación se siente obligada a importar las herramientas técnicas más recientes y la perspectiva estética de moda de Nueva York, Nápoles o París. En la mayoría de los casos, esto implicaba que los músicos exitosos eran ellos mismos importados desde España o Italia, más tarde desde Leipzig o Lieja. Aquí Weissman lo dice muy claramente, parece sugerir, nos ayuda a entender el impacto positivo que tiene el archivo digital. Nos permite finalmente darle un sentido concreto a la verdadera identidad de la música latinoamericana, que es una música inevitablemente conectada, ¿no? Que nace de la cultura indígena, que nace de la invasión europea, que nace de conexiones. Eso sucede también en la música europea, pero a nivel historiográfico eso, la idea de que el violín venga del mundo árabe, como en la historiografía europea, todavía no tiene mucho espacio. Sigue Weissman. Los enfoques decoloniales, además, resultan sospechosos. La gran mayoría de ellos procede de investigaciones que trabajan en el norte global, comenzando por los fundamentos filosóficos, sociofilosóficos de Immanuel Wallerstein, Aníbal Quijano y Walter Miñolo, nacido en mi propia provincia argentina. Y continuando con el trabajo de musicólogos, con el trabajo musicológico de académicos emigrados. La única alternativa que conozco a un cambio de perspectiva surgido desde el sur global es la corriente de estudios subalternos, nacida en la India, aunque algunos de sus principales exponentes se han trasladado desde entonces a Estados Unidos o Europa, piensa Chakrabarty y a Spivak. Y aquí
Weissman nos ayuda a entender otro tema. Los archivos, incluso quizás, o quizás más los archivos digitales, tienen el riesgo de acentuar esas diferencias, esas dinámicas de poder. La tecnología replica las dinámicas de poder que Weissman observa entre las instituciones, las materializa. Última cita que les propongo del texto de Weissman para ya empezar a cerrar. Nuestra disciplina, tal como la practica, necesita ser mejor que la vieja musicología eurocéntrica. Y necesitamos sentirnos bien con lo que hacemos. No deberíamos contribuir al calentamiento global, deberíamos estar atentos a las voces de las minorías. Deberíamos tener una musicología que incorpore al otro. Si el actor percibe aquí un eco de discursos anti-woke, le ruego que vaya más allá, no siento, no siento simpatía alguna por ese tipo de ataques reaccionarios. Aquí, sigue Weissman, en el sur global, no tenemos que preocuparnos por nuestra influencia en el calentamiento global, simplemente sufrimos sus consecuencias. Estamos, por supuesto, atentos a nuestra propia voz, aunque podremos ser más receptivos a las minorías que nos rodean. El otro, cierra Weissman, somos nosotros, así que lo incorporamos automáticamente. La mirada de Weissman parece generar referirse al patrimonio pasado, siglos XVI, XIX. Él ha trabajado sobre todo, entre muchas otras cosas, la música de esos años. En realidad el panorama se vuelve más complejo si volvemos al texto de Madrid, de Oral City, y vemos cómo los archivos digitales tienen que ver con comunidades vivas, memorias traumáticas y patrimonios en disputa. Les propongo un ejemplo brevemente es un artículo que salió en El País en el 2024. Aquí no logro ver la fecha que puse en la slide. A ver, así lo vamos a ver. Si en 2024. Y habla de esos archivos de Bolivia que regresan a Bolivia, donde estaban antes. Regresan de Francia, donde estaban antes, a Bolivia. La música de estos pueblos, a ver si logro, a ver, aquí estamos. Nos dice este artículo al hablar de estos documentos de música indígena boliviana que estaba en Francia y que ahora regresa a Bolivia. La música de estos pueblos no es escrita, sino que se transmite de forma oral. Y volvemos aquí a donde empezamos con el texto de Madrid, el reto de preservar, el reto que tiene no solo, pero también la musicología latinoamericana, de preservar sonidos que no estaban pensados para ser escritos, sino sonidos que se transmiten de forma oral a través de prácticas generalmente rituales. La realización cada vez menos frecuente de estos ritos se ha llevado consigo los sonidos ancestrales. Han ido desapareciendo por las transformaciones actuales de las vidas comunitarias, como la inmigración o la valoración de la integración a la sociedad nacional, dejando de lado su propia cultura. En Bolivia existe un abandono de una identidad distinta, porque la vida en la comunidad para mucha gente ya no tiene sentido. Sin embargo, eso cita una musicólogo boliviano. Sin embargo, advierte Martínez que en este proceso de pérdida de identidad también aparecen jóvenes que quieren reencontrarse con sus raíces. Y aquí tenemos finalmente tres problemas fundamentales. Un problema como este archivo digital música latinoamericana en la actualidad nos presenta el problema de cambios sociales profundos que transforman el tejido social de estas comunidades y de su capacidad de contarse y mantener su identidad. Pero también el riesgo de la pérdida de memoria es aún más grande en contextos en donde el archivo, la idea de ir al archivo, es un gesto poco natural. El mismo concepto de historia, de pasado, es diferente de aquel del que nace la idea de archivo. Nuestra idea como occidentales, nuestra idea de historia es la que define nuestra idea de archivo y no es la misma idea de historia, no es la misma idea de memoria que tienen los pueblos indígenas, en este caso de Bolivia, de América Latina, pero pensamos en los pueblos del África subsahariana, pensamos en los pueblos de la India, del mundo australiano, de Polinesia. Y finalmente, podemos pensar que sí, el archivo en una perspectiva global es un dispositivo de poder que pretende ayudar imponiendo categorías epistemológicas y costumbres sociales que son puramente occidentales. Ahora bien, cierro la pantalla para hacer las conclusiones
sin compartir pantalla. Quizás no todo esto, quizás el archivo deberá de ser abierto, descargable, reutilizable, especialmente en América Latina. Yo creo que probablemente es una pregunta que planteo. Evitaría extractivismo académico, colonialismo digital, uso del archivo sin retorno a las comunidades, para quienes el archivo es una entidad, incluso un espacio arquitectónico poco familiar. Los archivos nos ponen evidentemente ante un problema que parece no tener solución. Una porea que revela las contradicciones mismas de América Latina y de las contradicciones que nosotros como musicólogos tenemos que enfrentar. Como musicólogos y también como creadores de acervos, nosotros en nuestras investigaciones creamos nuestros propios acervos con nuestros criterios. ¿Cómo los compartimos? ¿Desde qué perspectiva? Yo sé que mis acervos han sido posibles gracias al apoyo de universidades occidentales, por ejemplo, el problema que plantea Weisman. En fin, quiero cerrar esta charla, obviamente volviendo a agradecer el trabajo admirable que ha hecho para El Movimiento y espero que esta charla haya valorizado aún más el trabajo que se ha hecho y que se va a hacer y que hacemos todos nosotros como musicólogos en ese sentido, porque el acervo uh, no es solo tomar una posición política, epistemológica, ética, es definir cómo nosotros escuchamos América Latina hoy en día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Excelente, excelente. No sé si alguien tenga alguna duda, ¿bien? Si no, voy a empezar yo. Este, bueno, tengo varias dudas, pero bueno, trataré de concentrarme en algunas. A veces los archivos podemos verlos a veces como piezas de museo también, Claro, lugares donde vamos, exploramos, digo, paseamos, nos indican lo que sea. Y aquí se me viene, digo, con ese paralelismo, se me viene a la mente un ejemplo de Santiago Tuxtla, donde encontraron una cabeza de meca colosal, muy gustada y todo, y el me INAH acuerdo. quería llevársela, pues, a alguno de los museos, sea Jalapa o sea la Ciudad de México, creo que iba a ser a la Ciudad de México. La gente identificó que es parte de su historia, es parte de su lectura del mundo, parte de lo que ellos consideran valioso, un documento pétreo, Claro, importante. Entonces, en el momento que iban a llegar pues, todo el equipo para quitar esa cabeza y llevársela a algún museo nacional, de Mayo, donde sería vista por millones y millones, lo que sea, pues claro, el pueblo dijo, no, eso se queda aquí. Y obligaron a Talina a que, pues no, realmente, y está en el parque principal de la comunidad de Santiago Tuxtla. claro, Eso por un lado. Y por el otro, dentro de los elementos a veces de archivos, pues muchas veces más orales, hace, bueno, relativamente poco, unos 5 o 10 años, empezó un trabajo muy interesante también en el sur de Veracruz, donde se creó un centro de documentación del son jarocho, donde dan pláticas, talleres y demás. Hace poco, hace 2 años, se fue apoyado por Mattel Lafourcade para crear un edificio ya más ad hoc, adecuado, pero me parece que tratan de documentar muchas cosas que por otro lado seguirían siendo orales. claro, Entonces, es ese interés también de ir creando nuevos archivos, aunque a veces no sepan a veces cómo organizarlos. Y es donde ahí entramos otros musicólogos, gestores y demás para ver claro, pues cómo tratar de un material que es sumamente efímero o que hasta hace poco pues, estaba en el aire. claro. Eh, a ver, los archivos yo creo que plantean contradicciones muy interesantes y los ejemplos que tú acabas de dar son muy interesantes en ese sentido. Yo no sé por qué empecé a pensar en todo esto, en una historia que con América Latina no tiene nada que ver, pero nos ayuda a entender qué significado tiene el archivo, la transcripción, el sacar una obra, sea una cabeza olmeca, sea una melodía de un rito popular de una comunidad indígena en Bolivia, sacarla de su contexto natural. Eh, en las exposiciones de finales del siglo XIX en París,
llegan muchos cantantes y músicos de Camboya, de China, de Vietnam, etcétera, etcétera. Y los encierran en esos espacios y los obligan a representar sus propias músicas. Obviamente la dinámica de poder es evidente, la violencia es evidente, y es evidente también el impacto que tuvo todo eso, el impacto para nosotros viéndolo desde una perspectiva histórica positiva, porque gracias a todo esto, Debussy pudo enriquecer su propio lenguaje musical, pudieron llegar muchas formas, muchos lenguajes musicales de otros contextos a Europa y enriquecer el patrimonio musical europeo. No se trata de defender, no se trata de justificar, todo lo contrario significa entender que los procesos culturales no son blanco y negro. Estamos en una sociedad que simplifica todo, todo es blanco, todo es negro. Los procesos culturales son sumamente complejos, tienen muchos matices muy positivos y muy negativos a la vez. El caso de los archivos musicales en América Latina es uno de estos. ¿Qué hacemos con una melodía eh, de un pueblo indígena en Bolivia o en Perú? ¿La protegemos dejando que se encarguen ellos de hacerlo en un contexto en donde la conservación está en manos solo de quien tiene el poder y de quien tiene la tecnología? Y así evitamos el control hacia ellos, o aceptamos que solo con nuestra intervención como autoridades académicas y políticas podemos preservar algo que es importante, pero también para quién es importante. Igual para ellos no es importante para nosotros. Entonces, es un problema que yo creo en lo personal no tiene solución, como no tiene solución, por suerte, todo lo que tiene que ver con nuestro presente. Si tuviera solución, quiere decir que quizás no lo hemos entendido muy bien. Esa es mi sensación. Por lo menos lo que tiene que ver con el presente de hoy. No sé si contesté a tu estímulo, pero a tu Sí, 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 pregunta muy de hecho me pareció estimulante. muy, digo, es un problema, es problemático, digo, ninguna respuesta va a ser 100%. De hecho, ayer platicamos con Emil, que nos estaban comentando sobre el caso de Oralia y de su archivo, Claro, cómo a final de cuentas, ella quiso destruirlo, decisión personal, al final de cuentas, saben que hay que destruir ese archivo, pero como a veces el investigador, a veces, pues uno respeta la voluntad del creador, como dices ahorita, pues si los creadores no les interesa tampoco, o a veces tienes que obligarlos, al final de cuentas, a conservarlo o ir en contra de su decisión, lo cual obviamente tiene una problemática de cualquiera de las soluciones, o pierdes un material claro, invaluable, mucho claro, conocimiento del mundo, claro, etcétera, o haces algo que pues le podría ser ilegal por ir en contra de una decisión personal. claro. Entonces, como dices, no hay una respuesta así, digamos, positiva, que digamos, todos tenemos que vivir Claro. con eso. No. Totalmente de acuerdo. No sé si Manuel Irizar tiene una Manuel pregunta. Irizar. Bueno, aquí hablando del caso de Oralia, que yo tuve la fortuna de haberla conocido y de haber grabado una de las últimas cosas que hizo en México, que fue un requiem de Verdi. Tenía muchos problemas emocionales. Incluso me platicaba Enrique Dimeque, el director de orquesta, que cuando ella ya vino aquí a México por última vez, le dijo que lo invitaba a que la dirigiera en San Luis Potosí, que era su tierra natal. Hicieron un concierto muy bueno, muy sonado. Y terminando el concierto le dijo Oralia a Enrique Dimeque: Enrique, es la última vez que nos vamos a ver. Nunca más vamos a cruzar tú ni yo palabra ninguna, ni vamos a vernos, ni vamos a escribirnos, ni vamos a saber nada el uno del otro. Aquí terminó todo. Que Enrique se quedó realmente asombrado, ¿no? Y ahora ahí era la decisión de ella ya de que no quería saber nada de nada. Según una persona me contó que metió a un convento y ahí terminó ya sus últimos días. Esta grandísima voz de contralto, increíble, que afortunadamente, si le hubieran hecho caso, pues ahorita estarían buscando a ver qué quemaban en la hoguera, ¿no? Pero Claro. quedan grabaciones impresionantes y maravillosas de ella. Y lo mismo que le pasó a Kafka, que si hubiéramos hecho caso de destruir sus libros, no tendríamos a Kafka, no existiría. No Ahora, tendremos a la
Eneida de Virgilio tampoco. Sí, entonces eso yo no sé si hacerles caso o no a los instructores o a los autodestructores, ¿no? Pero hay otro problema también, que es que todo este material tiene que ser para que uno lo disfrute, para que uno lo aprecie y lo comparta con los demás. Porque si nada más vamos a tener esos archivos como el que salió ahorita en una fotografía de los que nos enseñó nuestro querido maestro, repleto de material que está ahí muerto, se convierte también en el problema de hacer archivos muertos que están muy bonitos, muy grandes, llenos de cosas interesantes, pero que a nadie sirven, cosa que es terriblemente trágico, ¿no? Entonces yo creo que más bien aquí debe verse también no solamente la cuestión de salvar ese material o esos sonidos o esas músicas, sino que los demás las disfruten, las quieran, les gusten, las puedan escuchar en su casa y nada más queden como eso, acervos muertos. Yo durante más de 50 años, desde muy joven, bueno, yo tengo 77, yo creo que son más de 50, 60 años, tenía yo la maña de todo lo que me gustaba, lo guardaba, desde los cómics que me regalaba mi tía abuela, que se fueron acumulando, hasta después que me hice aficionado al fútbol, todas las revistas de fútbol, los periódicos, que fueron desapareciendo también porque ya no cabían en la casa. Mi mamá ya mejor los sacaba y los vendía por kilogramo, ¿no? Y hasta después que ya me dediqué al asunto de la música y de la ópera, me fui haciendo de partituras, de discos, videos, que yo me dedicaba a capturar en Bellas Artes, óperas para televisión, en los canales culturales. Claro que con la suerte que tuve de que el Estado patrocinaba todo. Teníamos 3 unidades móviles para hacer todos los programas, etcétera, ¿no? Y tenemos un Claro. acervo impresionante. Pero ¿qué pasó con ese acervo? Llegó una directora de altos vuelos, amiga de un presidente, que dijo, esto no sirve para nada, llévenselo, Claro. porque estorba aquí. Y se perdieron muchísimas grandes obras de ópera, de conciertos y todo, porque el capricho de un poderoso. Afortunadamente para mi gusto, yo grababa todos mis programas en programas de formato casero, en beta, en VHS, y fue lo único que quedó de toda la historia de la ópera mexicana a partir de los años finales de los 70 hasta casi el año 2006. Después todo eso lo quise yo hacer, lo doné al Instituto Nacional de Bellas Artes, hice una donación, pero que esa donación ahí está todavía también empolvándose, no hacen nada con ella. Es decir, yo creo que, y entonces ahora lo que he decidido es hacerlo de manera personal, la gente que le interesa, para que lo disfrute, y de todo lo que me queda todavía de acervos, obsequiarlos a mis amigos y conocedores y que hacen este tipo de trabajo, porque sé que ellos están en mejores manos que las mías, que además ya a estas alturas del partido, pues ya vamos a dejar todo a las generaciones nuevas, ¿no? Pero sí agradezco la plática tan interesante del compañero, pero sí me gustaría decir, ¿qué pasa con estos acervos muertos? ¿Cómo los hacemos revivir? Claro. ¿Qué hacemos con los acervos muertos? Pienso en Funes el Memorioso, pienso en Borges, en la infelicidad y la estupidez del personaje que recuerda todo y no vive en realidad, ¿no? La cuestión se vuelve psicoanalítica, según yo, la posibilidad de darnos la posibilidad de olvidar. Yo creo que es un ejercicio que nos podemos dar y poder hacer muy sano como individuos y como sociedad, ¿no? Obviamente hay acervos y sin hablar de episodios de la historia fundamentales que hay que recordar para que no vuelvan a repetirse, pero que eso no tiene que caer en esa obsesión por el recuerdo. Yo creo que darnos la posibilidad de olvidar, el cerebro nos ayuda, quita los traumas, los deja a un lado. No sé, piensa en esa posibilidad. ¿Qué pasa si como sociedad nos damos un poco más la posibilidad de olvidar?
revivir los acervos muertos. Ese es otro tema muy interesante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Qué significa? No es fácil. La verdad es un problema que no me he planteado. Y me parece una pregunta sumamente necesaria y sumamente interesante. Así que muchas gracias. Siento no poder dar una respuesta concreta, porque cuando una pregunta es buena, despierta más preguntas, y es lo que está pasando en este caso. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. No sé si... Eh, sí, justo así alguien tiene alguna pregunta más. A mí como siempre, me has detonado como muchas dudas y otras cuestiones, ¿no? Esta visión también del archivo como un museo me llama mucho la atención porque en México realmente muchos archivos parecen museos intocables y como muy canónicos y muy a la europea, ¿no? En la cual el archivo no se toca, es muy difícil acceder a ellos. Claro, Pienso en el archivo de las catedrales mexicanas, que de repente es casi imposible y solo algunos investigadores han logrado acceder a ellos o han logrado catalogar o han logrado claro, hacer como cositas que son así pequeñitas, ¿no? Eh, claro, y pienso como en esta cuestión ya de crear como jerarquías y categorizaciones, de repente los archivos se vuelven como un propio sistema endogámico en el cual ya no se permiten hacer muchas cosas, ¿no? claro, Digo, esos son por supuesto problemas que existen dentro de la cuestión archivística, biblioteconómica, pero también institucional. Y lo peor es justo lo que nos dice Manuel en algún momento, ¿no? De repente llega alguien y dice, esto es papel viejo y no sirve, y entonces se tira a la claro, basura. Que ha claro, claro, pasado claro, muchísimo. Y también pienso en estos otros archivos, los personales, a los cuales en ocasiones no tenemos como tanto acceso, y que es así como muy limitado el asunto, pero cuando se acceden revelan maravillas, o cuando salen que alguien te los regala, o salen un poco como entre libreros, revelan muchas cuestiones. No sé, pienso hace unos años en la pandemia que salió un archivo increíble de música sacra decimonónica mexicana, que alguien murió y lo tenía en su casa, y entonces hubo una infusión de claro, documentos, y parte de esos documentos están ahora en mi archivo, y en otros archivos específicos, ¿no? De músicos que están haciendo recuperación de las obras, edición y demás, ¿no? claro, Entonces hay como diversos puntos dentro de estas cuestiones, jerarquías y demás. claro, Claro, estos archivos salieron porque no son de compositores famosos, o sea, no claro, es Melesio Morales, no es Zenobio Paniagua, porque si lo fuera quizás estaría más cuidado, ¿no? Eh, totalmente, totalmente. y sin embargo, pues son compositores que pueden darnos una visión mucho más abierta de lo que tenemos sobre la música, sobre los fenómenos culturales, y musicales dentro de nuestro país, ¿no? O dentro de nuestra región, cuáles son las comunicaciones que se dan entre el Claro, Caribe, por ejemplo, claro. con América del Sur, Argentina, Paraguay, Chile y demás. Entonces, te agradezco muchísimo justo el ponerme a pensar de nuevo en estas cuestiones Me da del muchísimo archivo. gusto, me da mucho gusto, Manuel, y gracias a ustedes por el proyecto que está abriendo todos estos debates. Eso es lo más importante. Así que, de verdad, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias, Francisco, por estarnos acompañando. Ha estado muy, A muy ustedes, interesante. Esperemos que sea la primera de varias visitas que esperemos. tengamos. Me encantaría. Pronto estará la grabación en línea para quien no la haya visto, están disponibles. Mañana tenemos nuestro cierre de pláticas de archivo con el guitarrista Martín Valencia. También le recomiendo mucho, el que tiene una colección muy, muy interesante de su archivo y nos va a platicar de cómo lo coleccionó todo.
Hasta luego. Cualquier duda, ya saben, nos pueden contactar a través de la página o a través de Facebook. Hasta Muchas luego. gracias, César, Emanuel. Gracias a todos por sus preguntas y por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.